Hola, me llamo Jessica Oaks y este otoño de 2013 he tenido la oportunidad de tomar la clase de la literatura hispana con la profesora Fátima Cornwall. He aprendido muchísimas cosas en esta clase como nuevo vocabulario, como cosmovisión, que significa la manera en la que una persona ve el mundo, o la palabra moteca, que en realidad no es una palabra sino un neologismo. Esto es decir, una palabra nueva o imaginaria que en realidad no existe en una lengua. Esta palabra moteca aparece en uno de los cuentos de la narrativa que hemos leído en clase, que se llama La noche boca arriba, escrito por un escritor vanguardista de Argentina, Julio Cortázar. Ah, pero la verdad es que aunque he aprendido un montón de vocabulario, ah, no es lo que me he encontrado más útil de esta clase. Y entonces yo quiero enfocarme en dos aspectos que tienen mucho valor para mí personalmente. Y primero es que, bueno, esta es una clase del mundo hispano. Y entonces hemos aprendido mucho de varios países hispanohablantes. Y antes de tomar esta clase, la verdad es que mi conocimiento de los países de Latinoamérica era bastante limitado. Y esto probablemente es porque el año pasado yo viví y yo estudié en San Sebastián, España, y aprendí muchísimo allí, pero era de la historia y la literatura y la cultura de España. Y entonces, esta clase he tenido la oportunidad de aprender un poco de los países de Latinoamérica y ha sido una buena mezcla de español y de España y Latinoamérica. Y ahora yo conozco a autores y tengo una mejor cosmovisión del mundo hispano y de la historia general y todo. Y además también yo me he notado la forma en la que la profesora Cornwall conducta su aula. Y quizás pueda parecer un poco extraño que me note esto, pero para mí como una estudiante de la enseñanza del español como segunda lengua, naturalmente noto cosas en mis clases y siempre estoy notando las cosas que quiero implementar en mi propia aula cuando sea profesora. Y entonces me ha gustado mucho la manera en la que la profesora haya realizado las 4 destrezas de leer, escribir, escuchar y hablar, porque hemos hecho las 4 todos los días en clase y sus ejercicios han sido muy, muy buenos. Y yo recuerdo una de las primeras clases hicimos un juego de papeles o un roleplay um, que, que nunca he hecho antes y era muy, muy divertido y yo lo recuerdo y yo aprendí mucho y podía um, y podía entender la historia mejor. Y también otra cosa que nunca he hecho antes es presentaciones cortas pero repetidas, y esto me parece una buena idea porque en otras presentaciones, bueno, presentamos 5 minutos y luego escuchamos a las otras personas, pero con esas presentaciones repetidas estamos con la repetición
podemos aprender mucho y me parece muy educativa y todo. Y bueno, me encanta español y me encanta estudiarlo. Y una de las razones por la que me gusta tanto es por las conexiones que se puede hacer. Y, por ejemplo, este semestre estoy tomando una clase pues que se llama los temas de la historia global. Entonces me imagino, pues se puede imaginar un tema fundamental del mundo que tiene mucho que ver con este mundo hispano y con un tema de la historia global. Sé que todos lo sepan, que todos lo saben. Pues y sí, es el descubrimiento de las Indias por Cristóbal Colón. Y en esta clase de la literatura también hemos hablado de esto y de los reyes católicos, Fernando y Isabel, y del renacimiento de Europa y de España. Y en mis palabras no, pero en las palabras de mi profesora, el Renacimiento era una fiesta en Europa. Y sí, entonces otra conexión que puedo hacer es con Gabriela García Márquez, un cuentista y novelista de Colombia. En España yo leí una novela escrito por él y se llama La crónica de una muerte anunciada. Y era la única obra que leí por un escritor de Latinoamérica cuando estaba en España. Y en esta clase hemos leído un cuento por Gabriel García Márquez que se llama La mujer que llegaba a las 6. En leer las dos escrituras yo noté una conexión un poco raro, pero interesante a la vez. Y eso era que, bueno, hay una prostituta que sale en las dos escrituras o obras. Y yo me he notado que, no estoy segura, pero quizás Gabriela García Márquez pone una prostituta en todo, en todas sus obras o sus escrituras. Me parece un poco extraño, pero a la vez interesante. Me gustaría leer más para ver si mi hipótesis es correcta. Y en fin, quiero hablar un poco sobre las cosas con las que he tenido la mayor dificultad este semestre y los deseos que tengo para el semestre que viene y el futuro. Y, no sé cómo ni por qué, pero nunca he aprendido sobre las palabras llanas, estrúculas y agudas. Y no sabía que tuvieran mucha importancia hasta mi examen de poesía. Y yo sé que si yo quiero ser una maestra de español debo saber lo que son, entonces tengo que estudiarlas. Y otra cosa que necesito mejorar es mi vocabulario profesional, especialmente en la escritura. Necesito aprender más verbos y adjetivos y adverbios avanzados para perfeccionar mis ensayos. Entonces, gracias por mirar mi video y que tengáis un buen día.